doloroso, Igualmente. que es un caso de abusos en un colegio, y me sumo donde está Gustavo Carabajal. Esto fue en el colegio Palermo Chico. Exactamente. Hemos preparado con la producción esta presentación, crónicas de terror, abusos, 10 denuncias y un escándalo. De las 10 denuncias, son todos menores. Hay 9 que se sometieron a cámara Gesell, uno que no. Recordemos, Gustavo, que esto explota la semana pasada a partir de un trabajo de Diego Cabot. Estaba oculto hace mucho tiempo. La denuncia original Sí, es del 5 de julio de 2024. mirá vos. Está en la Fiscalía Nacional, en lo Criminal y Correccional número 1, que está vacante, pero hay un fiscal que está subrogando, que es el fiscal Turano, que es el que pidió la indagatoria del señalado, del presunto abusador, del acusado, que tiene autorización para irse del país, que está actualmente en Uruguay, en Punta del Este, fue al casamiento de una sobrina, vuelve el 5 de enero. El señalado, el denunciado es Marcelo Porcel, empresario, vinculado al negocio agropecuario, inmobiliario. También en su momento su padre fue dueño de una tarjeta de crédito. Las denuncias son gravísimas, los testimonios son gravísimos, son testimonios de menores obtenidos a partir de la realización de una cámara Gesell, donde los menores interactúan con un psicólogo, con una psicóloga, y la que da testimonio ahí también es la psicóloga o el psicólogo profesional de la salud mental, que está interactuando con los menores. Detrás de un vidrio espejado están viendo las partes, esa prueba, la producción de esa prueba, y también están viendo el juez y el fiscal. Es importante remarcar que el pedido de indagatoria que hizo el fiscal Turano contra Porcel tiene un detalle de pruebas importantes. Por eso marcaba, hay 10 denuncias, pero de las 10 hay un menor que no quiso. O sea, hay 10 denuncias, quiere decir que puede haber otros casos. Se está buscando. Claro. ¿Qué ocurrió? Para poner en contexto el caso, son chicos que van a este colegio que vos marcabas, colegio en Palermo Chico, 10 menores, que son compañeros del hijo del empresario. Y el hijo del empresario organizaba juntadas en su casa, en la Torre del Parque, en Palermo, y también en la casa de la madre de este hombre. ¿Qué ocurrió? Hay menores que dicen que fueron tocados por este hombre, que les pasaba una pomada con olor a menta, sobre todo cuando venían de jugar al fútbol. El fiscal Turano también descubrió, al secuestrar, lo hablábamos con Jerome, la importancia de secuestrar la prueba, de preservar la prueba. Claro. Ordena un allanamiento y secuestra los dispositivos de almacenamiento electrónico que tiene el acusado y además el celular. Y encontró la grabación hecha con una cámara colocada de manera clandestina de la ducha, donde hay un menor que se está bañando. Eso es abuso. Eso es presunta producción de abuso, de imágenes de abuso sexual. Y lo que cuenta en la prueba que tiene el pedido de indagatoria de este acusado, uno de los menores es esto. Dice, me escribía el acusado y le decía, me tenés abandonado. Y era, o sea, una persona más grande, amigo de mi papá, que me estaba diciendo, te extraño, claro, me tenés abandonado. Esto lo cuenta una de las víctimas del caso de Palermo Chico. Y él agrega, yo me sentía, la verdad, medio incómodo y no sabía qué contestarle. O sea, ¿qué le puedo contestar a eso? Y agregaba, le pongo un pulgar para arriba, le pongo un emoji, ¿qué hago? Bueno, todo esto forma parte de la prueba contra este empresario. Está con nosotros Julieta Petit, ella es psicóloga, vamos a sumarnos a la mesa. Dale. Especializada en abuso infantil. Gracias por venir. Lamentablemente estos casos son recurrentes. El tema es cómo, primero,
¿cuándo empieza a surgir esto? ¿Tiene que haber uno que hable por primera vez? ¿Cómo es? Sí. En general, sí, hay siempre alguien que empieza a contar y a raíz de eso que un niño comienza a contar, si es que fue a un grupo, se empieza a develar un poco el secreto, ¿no? Que hay algo importante en relación al secreto y lo que decían recién, esto de cuando empieza a generar incomodidad. A veces los chicos no perciben que hay un abuso o que hay un peligro de abuso hasta que hay una situación que incomoda o los pone en un lugar que los empieza a hacer... Esto es claramente, o sea, esto per se no es abuso, es una situación de avance y perturbador, ¿no? Porque, claro. Sí. No sé bien, seguramente... Habrá otra prueba además de esto, ¿no? Yo no conozco el caso. En general, por lo que dijeron las cámaras GC y todo, debe haber bastante. ¿Cómo sería un procedimiento en este caso? Lo primero que hay que hacer es la denuncia. Una vez que se hace la denuncia, lo que empieza es como la recolección de pruebas, digamos. Y la cámara GC es muy importante en niños, niñas y adolescentes porque es la declaración. Ellos no declaran como lo haría un adulto, sino que es a través de ese método y es lo que luego se va a usar como declaración en un juicio, por ejemplo, ¿no? Y eso, digamos, son como las pruebas para... Y en una cámara GESEL, digo, ¿cómo haces con un niño o una niña para tratar de recabar toda esa información? Digo, es muy difícil. Ese es un tema muy complejo porque muchas veces se desestima el relato porque el niño o niña no adquirió la confianza suficiente. No es lo mismo un niño en un espacio terapéutico que se genera confianza, se genera un vínculo y lo que te cuenta que en un espacio de tanta presión. Claro. Entonces, si los profesionales, que así debería ser, pero lamentablemente no en todos los casos, están formados en la temática, se toman el tiempo necesario para poder hacerlo bien. Julieta, en general esto ocurre cuando hay una relación amigable del abusador con el chico. Digo, para cuando uno lo ve de afuera, el tema de decir, ¿cuándo sospechar? Los abusos sexuales en la infancia suelen ser por parte de personas allegadas, porque es muy difícil, sobre todo ahora también que hay mucha más información y que uno intenta informar a los niños sobre la temática, es difícil que se les acerque un desconocido. O sea, que sea de un momento a otro, no, en general no ocurre. Suele ser como algo que se va dando y el pedófilo, pederasta o lo que sea, va midiendo en esos acercamientos hasta dónde puede llegar, digamos, ¿no? Y en general, por tu experiencia, los chicos cuentan enseguida, no todos cuentan, ¿cómo es el proceso? Depende mucho, no suele ser enseguida por esto que decía antes, por ahí, por lo que entendí, estos son chicos un poquito más grandes. Sí, no sé qué edad tienen estos, Gustavo. Tienen 14 años. Claro. 14 años. Pero pasó cuando un son tiempo niños igual, más... pasó cuando eran más chicos todavía. Porque es muy difícil que el nene, si no hay una situación que lo lastime o le duela físicamente o lo incomode profundamente, comprenda el acto como lo que es. Pero, por eso a veces se tarda en hablar. Viste, Julieta, no sé si le pido a nuestra productora, a Larisa Serrano, que nos mande la segunda placa, porque es la situación que vos describís, la de incomodidad que tiene. La segunda placa. Sí, sí. Cuando habla, ¿cómo le contesto? ¿Cómo respondo? Yo me sentía, la verdad, medio incómodo. Y no sabía qué contestarlo. O sea, ¿qué le puedo contestar a eso? Cuando le mandaba el mensaje, me tenés abandonado. ¿Esta es la situación a la que vos te referís? Total, porque además no es ingenuo esto, ¿no? Porque si un nene denuncia esto, lo que va a aparecer del otro lado es, pero no, ¿cómo? Yo te estoy diciendo, ¿no? Como, está pero medio suficientemente velado. Ambiguo, claro. Totalmente. Y para un niño es difícil como... distinguir... Para un adulto es difícil. Claro, pero digo, esto de la ambigüedad es algo que uno va adquiriendo un poco con la experiencia o con los años, ¿no? Claro. Pero además, ¿sabés qué? Julieta le hacía transferencias a la billetera virtual de 100.000 y 70.000 pesos para que apuesten. Claro. Les mandaba plata para que apuesten, les hacían regalos.
Yo me acuerdo mucho del caso del abuso en las inferiores independientes. Sí. Es parecido con la diferencia, porque también los abusadores en el caso de Independiente les mandaban regalos a los chicos, les regalaban botines, media, eran chicos en situación de vulnerabilidad. Vamos a suponer que sospechamos de un caso de abuso en un hijo nuestro o un hijo. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer? ¿De qué manera? Para averiguar a ver si puede haber sido. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ir trabajando en casa el tema de la confianza. Más que la información, que a veces uno la da desde el temor y es como, no, que nadie te toque, que nadie te... ¿no? Y también eso es un poco abrumador para los niños. Pero esto de que podés confiar en mí, que podés contarme lo que sea, que no me voy a enojar y que realmente eso suceda, ¿no? Eso es lo primero, para que cuando el nene esté viviendo algo que lo incomode, pueda ir a los adultos. Claro, muchas veces el adulto es como que salta y dice, ¿cómo no me contaste antes? O Es situaciones difícil también para ellos, o sea, poder precisarlo y darse cuenta también que es un abuso, lo que vos decías. Totalmente, sí. Y ni hablar en casos donde además están amenazados. Claro, si hablas va a pasar esto. A veces la principal amenaza, supongo, que debe ser la propia culpa del chico, porque el chico, como no, seguramente tendrá un mecanismo que dice, no supe decir que no, entré, fui cómplice, ¿no? Pensé que era un juego capaz, ¿no? Porque así capaz se lo siempre planteaba. arranca como un juego. Y bueno, sí, la culpa es como un pilar del que también se toman mucho los abusadores para poder acallar. Y si le decían me tenés abandonado, o sea, también le hacían como un juego de culpa en ese sentido, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué pasa con...? Acá hay un caso de uno o dos chicos que vieron, que no fueron víctimas de los tocamientos, de los abusos. ¿Pero qué pasa con esos chicos? Eso se llama abuso por exposición. Es cuando vos ves, mismo si una persona adulta se pasea desnuda o sin querer deja abierta la puerta del baño o dejan ver material pornográfico a un niño. Entonces, que vieran una situación de abuso es un abuso en sí mismo. Acá lo aprovecho al doctor. Seguramente la prueba será los dispositivos, el teléfono, la notebook, ¿no? No, por supuesto. Ahora, quería agregar también algo, Pancho, que se da una situación de preeminencia del adulto, con lo que estaba contando la psicóloga. Siempre en estos casos, por lo general, hay una situación de preeminencia del adulto que hace que el menor, debido a su inmadurez, porque no solo es una inmadurez sexual, es una inmadurez mental también, se sienta como que no tiene posibilidad de respuesta. Entonces, allí lo hace aceptarlo, hace, como decían, tener una situación de culpa si dicen algo. Además, si nadie dice nada, porque esto es otra cuestión que aparece en los adolescentes, es no salir uno a decir algo si es que no tiene la aprobación del grupo. Claro. Entonces se dan todas estas circunstancias para que el hecho hubiera quedado así oculto durante tanto tiempo, y precisamente esa es una de las cuestiones que agrava el hecho, que es las circunstancias del caso y la duración de estos abusos. Esto es una circunstancia que determina que el hecho tenga una pena más grave, ¿no es cierto? Y todas las declaraciones, porque hay que explicar lo que es una cámara Gesell. Una cámara Gesell es un lugar, un cuarto, que tiene un espejo en el que se ve de afuera para adentro, pero no se ve de adentro para afuera, donde se pone al menor con una psicóloga que en la charla no es que lo está interrogando, sino que se pone a charlar con el menor para tratar de que él cuente, darle una se le da tiempo, digamos. Le da tiempo. Okay. Y están... La confianza de la que hablaba la psicóloga. Exactamente. Y detrás está un funcionario del juzgado, el juez, el secretario, está inclusive el abogado del imputado, etcétera, que le pueden sugerir preguntas a la psicóloga por medio de un dispositivo como el que tenemos nosotros, y la psicóloga ve si le puede llevar para ese lado o no, de acuerdo a cómo se esté dando. O sea, esa es una facultad que tiene la de poder hacerlo o no. Y entonces esas declaraciones tienen un valor fundamental, ¿no es cierto? Y mucho más
van a ser importantes si las declaraciones de todos los chicos que se van produciendo son coincidentes. Entonces, allí hay un punto que es, hay una imputación muy concreta, esté o no apoyado por otras circunstancias, como por ejemplo las cámaras. Una situación de estas sería algo que ayuda aún más a tener más pruebas, pero con las declaraciones de los menores, si son coincidentes en tiempo y en forma, alcanza y sobra para poder realmente juzgar a una persona, Pancho. Es así. Quiero agradecerles a los dos. Este tema seguramente va a seguir, así que los vamos a seguir consultando. Otro de los temas de